Nuevamente le damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a cada hogar que esta mañana hizo este enlace con nosotros. Saludos por ahí a nuestra hermana Bertita, ¿verdad? A nuestros hermanos Guillermo y Claudio Olaya, nuestra hermana María y su esposo Víctor. María también, María Cometa está con nosotros también. Bendiciones para toda su casa. Hermanos, esta mañana es menester que hablemos de algo muy importante, que sería la continuación de lo que como iglesia hicimos juntos ayer. Ayer estuvimos orando por ese local que el Señor nos ha permitido tener, el cual necesita mucho trabajo, ¿verdad? Pero si usted recuerda, al final de la reunión, la petición fue, sigamos orando. Y yo sé que a veces eh, la vida nos pone muchas ocupaciones alrededor nuestro, muchas responsabilidades. Pero hoy quisiera hablar de eso a mi iglesia y a cualquiera que escuche este mensaje. Es algo relacionado acerca de la importancia de la oración. Se ha escrito mucho acerca de la oración. La palabra de Dios habla mucho acerca de la oración, ¿verdad? Pero hay un detalle importante que está ocurriendo, sobre todo en nuestras iglesias. Le estamos dando preferencia a otras cosas y eso nos está impidiendo comprobar la eficacia de una oración fiel, de una oración en la cual su corazón está inclinado completamente a Dios, en la cual usted se olvidó de todo para tener ese tiempo de oración con el Señor. El mensaje del día de hoy lo he titulado, quizá, quizá mañana, Señor, quizá mañana. Sí, con esto le quiero decir que, y hoy vamos a aprender que nunca debemos de estar demasiado ocupados para orar. Quizá mañana, Señor. Nuestro pasaje el día de hoy, para iniciar, lo encontramos en el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Efesios, capítulo 6, versículo 18, ¿verdad? Una carta de Pablo destinada a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Pero también fue compartida con otras ciudades del Imperio Romano en aquel entonces. Me dice el versículo 18 del capítulo 6 de Efesios, palabras de Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre amado, gracias Señor por esta mañana, por este tiempo, por tu palabra, Padre. Y Señor, por lo que tú vas a hacer con ella en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro entendimiento. Bendice este tiempo, Padre. Bendice cada uno de mis hermanos que está presente el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Orando en todo tiempo, dice la palabra, ¿verdad? En todo tiempo. Pero no solamente orando, hay que agregarle algo. Hay que agregarle súplica, ¿verdad? Hay que agregarle eh, ese, esa preparación que pide ahí, porque dice, velando en ello, ¿verdad? Hay que agregarle perseverancia. Ese simple verso es uno solo que me dice que debe de haber una entrega en el momento que yo he decidido hablar con el Padre. Sí. Por lo general exponemos necesidades, pero tenemos la oportunidad de alabar su nombre, glorificar su nombre, darle gracias por la vida de su Hijo, por el sacrificio en la cruz. Muchas cosas podemos hacer en nuestro tiempo de oración, pero solamente si decidimos tener ese tiempo de oración. Estaba leyendo acerca de escritos muy antiguos. John Bunyan, él vivió en el siglo XVII, 1630 y tantos, por allá, 1640. John Bunyan. Y de las cosas que él escribió, me pareció interesante una parte donde él dice, uno puede hacer más que orar después de haber orado, pero no puede hacer
más que orar hasta que haya orado. Amén. Usted viene al Señor, pone su petición, le alaba, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y después de eso usted puede hacer mucho, ¿sí? Porque Él va a estar con usted, Él le va a dar respuesta a sus oraciones. El Señor promete escucharnos, ¿sí? El Señor promete enviar a nosotros lo que Él sabe que necesitamos, ¿sí? Pero dice John Bunyan, la oración no puede hacer más si antes no oraste. El principio de todo es tener esa comunicación con el Señor. Entre más temprano en la mañana, mejor, ¿sí? Déjeme, le invito a que trate de imaginar lo siguiente. En una ladera solitaria, ¿verdad? En la penumbra que precede al amanecer, un hombre se sienta solo a orar. Repasa en su mente las escrituras. Canta versos de los salmos. Alaba a Dios en su corazón. Y pues un observador podría imaginarse que el hombre quizás sea un monje, ¿verdad? O al menos un ser muy devoto, eh, que le gusta la soledad, ¿verdad? La vida solitaria, contemplativa, porque su entorno está desolado y es muy temprano a esa hora, ¿sí? Pero no mucho antes, le pedí que se lo esté imaginando, ¿verdad? Yo estoy tratando de describírselo lo mejor que puedo. Un poco antes de que él hiciera esto, ¿verdad? Una ciudad entera se había reunido alrededor de ese hombre. Clamaban su atención, ¿sí? Incluso en esos momentos en el que él ya estaba en ese lugar solitario, ¿verdad? La ciudad se empezó a agitar de nuevo, porque estaban recordando las maravillas que habían sucedido la noche anterior, pero querían más. Y en unos momentos, los amigos de aquel hombre lo van a encontrar y le van a contar las necesidades que lo están esperando, necesidades que hay que satisfacer, tareas por hacer, multitudes a las que se les debe atender, ¿verdad? Personas que ver. El hombre se sentía que estaba orando, pero en el ojo de un huracán por tantas cosas que estaban pendientes, ¿sí? Pero me dice Marcos 1:35, que básicamente es la historia que le estoy compartiendo. Si usted lee el primer capítulo de Marcos, se dará cuenta que esto realmente sucedió. Yo le pedí que se lo imaginara, ¿sí? Me dice que mi Señor, dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba, ¿sí? Estaba más ocupado que un hombre de negocios. Estaba más buscado que cualquier celebridad, ¿sí? Más querido eh, como una madre que tiene muchos pequeños, ¿sí? Y con una tarea tan grande como el mundo mismo. Ahí en medio de toda esa turbulencia, Jesús estaba orando. Nuestro mensaje se llama Quizá mañana, Señor. Yo no me quiero imaginar Jesús pronunciando esa frase. Quizá mañana, Padre, venga y te busque. Estoy muy ocupado. Mira la gente. Me necesitan. Anoche sané cientos, ¿sí? Pero Jesús no lo hizo. Se ha hablado dentro del tema de la oración muchas veces de la oración modelo, el Padre Nuestro, ¿sí? Eh, los evangelios ofrecen solo unos pocos vistazos a las rutinas de la vida de Jesús fuera de su ministerio normal. Lo muestran viajando a menudo, ¿verdad? Lo muestran comiendo en muchos lugares diferentes. A veces lo muestran descansando, pero quizás sobre todo los evangelios lo muestran orando, ¿sí? Me dice Mateo 14:23 que
Él oraba solo, pero también con otros. Y en el libro de Juan que estamos estudiando los miércoles, ¿verdad? Y lo acabamos de leer allá por el capítulo 11, nos damos cuenta que Jesús oraba en lugares concurridos, pero también en rincones tranquilos. Un libro antes, en el libro de Lucas, ¿verdad? En el capítulo 5, en el capítulo 10 y en otro par más de capítulos, podemos ver que Jesús oraba con un patrón diario, regular, y con expresiones espontáneas de alegría, eh, a veces de dolor. En sus oraciones mostraba anhelo, mostraba necesidad, como tú y como yo. Sí. Lucas 11 me dice que las multitudes vieron su poder público. Los discípulos vieron la vida de oración que hizo todo lo que Jesús hizo, lo hizo posible por una vida de oración. Sí. Si Lucas 11:1 me dice que aconteció, dice, que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos estaban viendo que la oración estaba rindiendo resultados, frutos, soluciones, esperanza. Estaban caminando junto al Maestro y no se querían quedar atrás en lo que sucedía alrededor de él, en su entorno. Y ellos descubrieron que la solución era orar. Y es por eso que ahí en Lucas 11, uno le hacen esa petición, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos, aquel que anunció el inicio de tu ministerio. Sí, yo sé, hermano, muy bien lo sé, que una vida de oración como esa, como la de mi Señor Jesús, pues no es fácil. ¿Cómo podría hacerlo cuando mi Señor Jesús era en ese entonces ya tan popular? Sí, la hora de comer era difícil para él y sus discípulos. Marcos 3:20 me dice que se agolpó, dice de nuevo la gente, ¿verdad? De modo que ellos ni aún podían comer pan. Y más adelante en el capítulo 6, versículo 31, el Señor Jesús les dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Imagínense, Jesús oraba como lo hacía porque le daba prioridad a la oración. Ayer la petición, hermanos, y fue un gozo tremendo ver a todos mis hermanos orando, ¿verdad? En un mismo sentir. Pero fue necesario reclamar, ¿verdad? La continuación de ese sentir en oración, porque lo que estamos emprendiendo no es nada fácil, ¿verdad? Implica esfuerzo, implica gastos y quizá tener la sabiduría y el respaldo de nuestro Señor para librar cualquier obstáculo que se presente. Amén. Entonces, el ejemplo de Jesús es perfecto para este tiempo. Sí. Le repito, mi Señor Jesús oraba. ¿Cómo lo hacía? Porque le daba prioridad a la oración. Y para algunos a veces era una manera exagerada como Jesús lo hacía. Para algunos, ¿verdad? Pero en su vida de oración encontramos un modelo para la nuestra. ¿Sí? ¿Cómo es tu vida de oración? Te pregunto esta mañana. ¿Le has dado prioridad a la oración en tu vida? Recuerda el título del mensaje. Quizá mañana, Señor. ¿Le has dicho eso al Señor cuando sabes que es necesario orar en ese momento? Piensa en ello. La idea de hacer de la oración algo prioritario, pues sí suena bonito, suena maravilloso, ¿verdad? Hasta que darle prioridad a la oración significa no hacer algo que nos gustaría mucho hacer. ¿Sí?
A veces pensamos, hay algo que me gusta hacer, lo puedo hacer, pero ahorita es tiempo de oración. Y ahí empieza esa pelea con nuestra carne. Sí. Podemos hablar de ponerle prioridad a la oración todo lo que queramos, pero no haremos realmente nada a menos que con regularidad dejemos de lado las segundas prioridades. Algunas de ellas quizás apremiantes para otros. Y todo esto debemos de hacerlo para estar a solas con Dios. Y la vida de nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo. En ocasiones, hermanos, si usted ha leído la palabra, sí, y ha puesto atención en esos detalles de la vida de Jesús que a veces pasan imperceptibles, ¿verdad? Jesús le dio prioridad a la oración por encima de su ministerio. A simple vista no se ve, pero si usted escudriña las escrituras y ve lo que él hacía, las decisiones que él tomaba, usted se dará cuenta que esto es cierto. Cuando Jesús oró en la oscuridad, antes del amanecer, ahí afuera de Capernaum, lo que le describí esta mañana y le pedí que se lo imaginara. Él podía haber estado ministrando, ¿verdad? Porque le dijo el discípulo cuando fue a buscarlo en la mañana, todos te buscan, ¿sí? Aún a esta hora tan temprano. Marcos 1:37. Y hermanos, las necesidades reales también eran urgentes. ¿Por qué? Marcos describe lo que estaba pasando. Los enfermos necesitaban sanidad. Los descarriados necesitaban enseñanza. Los perdidos necesitaban salvación. Pero primero, mi Señor Jesús oró. A veces, nuestro Señor le daba prioridad a la oración sobre el sueño, sobre el descanso. ¿Sí? En esa misma historia que le describí, ¿verdad? Se levantó, dice, muy de mañana. Le estoy describiendo Marcos 1:32 en adelante, ¿verdad? Se levantó muy de mañana, en lugar de dormir muy temprano, ¿verdad? Porque la noche anterior, si usted revisa el pasaje, se da cuenta que él estuvo sanando, ¿verdad? Bendiciendo gente hasta ya muy tarde, ¿verdad? Entonces, se levantó muy de mañana, en lugar de seguir durmiendo. Y a pesar de que el ministerio del día de ayer había durado mucho más después de la puesta del sol, como lo describe Marcos, mi Jesús estaba listo para continuar. En otra ocasión, ¿verdad? Eh, Ahí en Lucas 6:12, dice que fue al monte a orar y pasó la noche orando con el Padre, al Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Su alma necesitaba oración, incluso más que darle descanso a su cuerpo durmiendo, ¿sí? Y a veces, en ocasiones, está registrado en la palabra, ¿verdad? Jesús le daba prioridad a la oración sobre la planificación o el pensamiento. El tiempo de oración que duró toda la noche ahí en Lucas 6, ¿verdad? Llegó justo antes de que Jesús llamara a sus discípulos y escogiera a 12 de ellos. Escoger a los discípulos era algo muy importante en el ministerio de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Pero él estuvo en oración antes de decidir a quién decirle, sígueme, ¿sí? La decisión de que 12 hombres fuesen elegidos, pues requería mucho discernimiento, ¿verdad? Mucha reflexión y todo ello hacerlo con cuidado. Pero más que cualquiera de esas cosas, requería una oración ferviente. Quizá en este momento haya situaciones en tu vida que requieran cuidadosa reflexión, más discernimiento. Mi Señor con su ejemplo, indirectamente aquí me está diciendo, antes que cualquier cosa, antes de que te empieces a preocupar
por las respuestas, por las soluciones. Dobla tus rodillas, clama al Padre, como yo lo hice. Eso me dice mi Señor Jesús. También está registrado en la palabra que mi Señor Jesús incluso le daba prioridad de oración sobre las personas que estaban con él. ¿Sí? Dice Lucas 9, 18, y sucedió que mientras él oraba solo, los discípulos estaban con él. En el 11:1 también dice, ¿verdad? Y como lo hemos visto, ¿verdad? Jesús solía orar también en la soledad. Lucas 5:16 me lo dice, en soledad. Pero él sabía que necesitaba orar con más frecuencia de la que podía hacer cuando estaba solo. Y por eso, sin ignorar y sin descuidar a los demás, a veces Jesús construía un lugar de oración aún en medio de la compañía. ¿Sí? John Wesley alguna vez escribió algo que decía más o menos lo siguiente. Él decía, el descuido de la oración es un gran obstáculo para la santidad. Y mi Señor en su palabra me dice, sed santos como yo soy santo. Es una meta quizá muy alta de alcanzar para muchos, pero si el Señor me la pide es porque es posible. Sí. Y las palabras de John Wesley encajan perfectamente en qué respuesta me daría el Señor si yo le digo, quizá mañana, Señor, quizá mañana. Estoy demasiado ocupado para orar ahora. El descuido de la oración es un gran obstáculo para la santidad. ¿Hay urgencias en tu vida? ¿Cómo manejas esas urgencias? ¿Cómo te comportas cuando hay algo urgente en tu vida y que no puede esperar? Y hay gente que te rodea y que te está viendo y que conoce que estás en los caminos del Señor, pero que le estás dando prioridad a esas urgencias. En realidad son falsas, hermanos, si las pesamos con el poder de las promesas de nuestro Dios. ¿Sí? Y a veces nos comportamos como tiranos contra nosotros mismos por esas urgencias falsas. ¿Sí? Déjeme decirle que eh, en cierto modo, ¿verdad? Es cierto que el ministerio, el sueño, la planificación y la gente eran prioridades para nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Pero a lo largo de los evangelios podemos ver que Él les dedica a las personas su atención. Y no una simple atención, su atención con cada persona que Él tuvo enfrente de Él era profunda, era indivisible. No le daba un poquito de atención a uno y un poquito de atención a otro. Le daba toda su atención a quien estaba enfrente de Él. ¿Sí? El ministerio de mi Señor Jesús lleva las marcas de una planificación cuidadosa, como me lo dice Lucas 9:51, ¿verdad? Me entero en los evangelios que mi Jesús en ocasiones durmió, ¿verdad? Mientras otros estaban despiertos y angustiados. ¿Se acuerda de ese pasaje allá en Marcos 4:38 cuando estaban en medio de ese mar, ¿verdad? Y había una tormenta y el Señor dormía tranquilamente. Había paz en su corazón. Ya había hablado con el Padre. Sí. Tienes una urgencia que no puede esperar. Y todo el mundo a tu alrededor está rascándose la cabeza diciendo, ¿qué piensa este? ¿Por qué no actúa? Yo creo que eso pensaban aquellos hombres que estaban despiertos en esa barca y ya estaban angustiados, ¿verdad? El Señor Jesús había hablado con el Padre y había paz en su corazón, pero en los que no lo habían hecho, había necesidad, había angustia. Sí. Y más adelante Mateo nos dice que el Señor se dirigía, dice, a un lugar desolado y solo,
y por ahí veía multitudes con necesidades. Pero Mateo 14, describe que él decide orar primeramente. Sí, ayer hablamos de lo que viene, ¿verdad? Van a ser varias semanas de intenso trabajo, eh, estar pendientes de muchas cosas, va a haber gastos, pero también en nuestras vidas tenemos cosas que están eh, llamando, clamando de nuestra atención. Puede ser un proyecto que tengas, puede ser algo que habías decidido llevar a cabo, puede ser un problema que se presentó, puede ser una enfermedad que te está quitando concentración de todo lo que haces. Pero el ejemplo de mi Señor fue bien sencillo. Es bien sencillo. Orar primeramente. No le digas al Señor, quizá mañana, Señor, quizá mañana. En muchos días, hermanos, mi Señor Jesús probablemente cumplió con todas sus prioridades que tenía y quizá aún más, pero nunca sacrificó ninguna de ellas. ¿Sí? Y ese es un ideal digno por el que debemos luchar. Pero la lección para nuestra vida de oración es esta. Cuando las prioridades de Jesús competían, la oración nunca perdía. No dejemos que lo que está girando alrededor de nosotros le gane a nuestro tiempo de oración. Mi Señor Jesús, cuando su agenda estaba apretada, ¿verdad? Eh, no se quedaba sin oración. El ministerio podía esperar. El sueño podía eh, acortarse. Y otras prioridades podrían quedar en segundo plano. Pero de una forma u otra, él oraba. Incluso cuando las circunstancias le robaban ese tiempo de soledad que él buscaba. Él oraba en público o se aseguraba de orar más tarde en un lugar privado que él buscaba. Hermanos, el ejemplo de Jesús nos lleva a hacernos preguntas que quizás sean difíciles. Yo le tengo algunas esta mañana. No es que las haya buscado y que haya decidido voy a hacer estas preguntas a los hermanos para ponerlos a pensar. No, yo permito que el Espíritu Santo de Dios lo haga. Sí. Yo le pregunto esta mañana, ¿con qué frecuencia estamos permitiendo que el ajetreo, incluso el mejor tipo de ajetreo, ¿verdad? Puede ser su trabajo donde le pagan muy bien, ¿verdad? Esté justificando la falta de oración. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia usted está permitiendo eso? Que todo lo que gira alrededor de su vida esté justificando la falta de tiempo de oración. Yo no sé, pero lo mejor que le podría decir es un escrito de C.S. Lewis. Él escribió algo muy interesante, ¿sí? Él dijo, en otras palabras, eh, en el momento en que te despiertas cada mañana, todos tus deseos y esperanzas para el día se precipitan sobre ti eh, como animales salvajes. Y sigue diciendo, y el primer trabajo cada mañana consiste en dejar todo eso atrás, en esforzarnos por escuchar otra voz, adoptar ese otro punto de vista, dejar que esa otra vida, que es más grande, más fuerte y más tranquila, fluya hacia nosotros. ¿Te hago una pregunta más? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tu alarma más temprano de lo normal, para asegurarte de tener un tiempo de oración antes de un día lleno de ocupaciones? ¿Cuándo fue? Quizá fue ayer, quizá fue la semana pasada, quizá fue hace mucho, o quizá nunca lo has hecho.
El día va a seguir teniendo ocupaciones. El día de mañana también lo tendrá. La palabra nos habla mucho acerca de estarnos preocupando por el día de mañana. Dice la palabra, el día de mañana traerá su propio afán. Hay muchas cosas que reclaman nuestra atención. Hay muchas personas que quieren una parte de nosotros. La mejor parte que le puedes dar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, es la de una persona que ha puesto su confianza desde muy temprano, ese día, con el creador del universo, a los pies de él. Ese es lo mejor que le puedes dar a la gente que te rodea. Y aunque ellos no vayan a percibir qué pasó en tu vida esa mañana, van a ver los resultados, los van a saborear, los van a disfrutar. Sí. Yo te aseguro que escoges ese tiempo de comunión con nuestro Señor en la mañana, le pones a sus pies tu día, tu trabajo, tus negocios, tus relaciones. Y después de ese tiempo de oración, van a suceder cosas extraordinarias que no sucederían si no emprendes tu día, si emprendes tu día sin esa coraza, esa protección que el Señor trae a nosotros, después de que humildemente, sinceramente, le ofreciste tu día al Señor. Yo te lo garantizo con la palabra. Yo lo he experimentado. Porque hay días en que sales de tu casa a la carrera y esa urgencia de hacer muchas cosas o de tratar de solucionar muchas cosas, la contagias a las demás gentes y tu día se empieza a descomponer, se empieza a fragmentar, empiezan a pasar cosas que no querías que pasaran porque no vas preparado con esa coraza que procede de la mano de Dios después de ese tiempo con Él. Te hago otra pregunta esta mañana. ¿Con qué frecuencia haces una pausa en tu planificación o en tu pensamiento cuidadoso para participar en ese acto de adoración que aparentemente es improductivo? Porque sí, muchas veces pensamos que no tiene mucho valor el ponerme a orar un minuto o tres. Decía John Bunyan, la oración hará que un hombre deje de pecar, o el pecado va a hacer que el hombre deje de orar. ¿Sí? Y acerca de levantarse más temprano y dedicarles ese poquito más temprano que te levantaste al Señor en oración, también John Bunyan tenía una frase que me gustó cuando lo estaba leyendo. Él decía, el que huye de Dios por la mañana, difícilmente lo encontrará el resto del día. Y vaya que es cierto, hermano. Si esta mañana tú me estás escuchando, yo te invito a que le des ese tiempo al Señor, ¿sí? A que no consideres improductivo tu tiempo de oración, aun sea un minuto, pero con esa constancia que el Señor anhela, requiere y nos lo dice en su palabra, ¿sí? Cuando permito que alguien o algo me quite mi tiempo habitual de oración, tengo que ser más creativo. Y yo te pregunto a ti, ¿con qué creatividad? Porque me imagino que también les puede pasar a ustedes, ¿verdad? Que algo o alguien le esté quitando esa oportunidad de buscar ese lugar para orar, para hablar con el Señor. Debemos de ser creativos. Y la pregunta es, ¿con qué creatividad, con qué urgencia encontramos maneras para poder seguir orándole al Señor? Yo le comparto lo que pongo en mi mente cuando eso pasa. Sí. Yo le sugiero que cuando oremos recordemos las siguientes cosas. Yo lo hago. Quizá usted encuentre otras maneras de hacerlo, pero yo lo que hago es pensar en el amor de Dios
que quiere, porque me lo dice su palabra, quiere lo mejor para nosotros. Eso me jala a orar. También pienso en la sabiduría de Dios que sabe lo que es mejor para mí, para todos nosotros. Eso me lleva también a ese rincón. Pero también pienso en el poder de Dios que puede lograr todas esas cosas. Lo mejor para nosotros, ¿sí? Y la sabiduría en nosotros para tomar decisiones. Amén. Muchos de nosotros, hermanos, eh, vivimos en este mundo moderno, ¿verdad? Eh, pero con ese sentido, como lo dije anteriormente, tiránico contra nosotros mismos, ¿verdad? Y a menudo con esa sensación de urgencia falsa. Nada es urgente comparado con la necesidad de orar. Sí. Voces fuertes dentro y fuera nos dicen que tenemos mucho que hacer, ¿sí? Que otras personas dependen de nosotros. Y pensamos, tal vez mañana tengamos tiempo para orar. Quizá mañana, Señor, quizá mañana. Pero piensa en esto. Si alguien tenía motivos para prestar atención a esas voces, era Jesús. Y leyendo la palabra me doy cuenta que no lo hizo. No le prestó atención a eso. No le prestó atención en el sentido de que hizo algo antes. Decidió estar en comunión con el Padre. Eventualmente, aquellos que lo buscaban, aquellos que clamaban por su poder, por su misericordia, por su gracia, recibían de acuerdo a su fe, ¿verdad? Pero déjeme decirle que en un ministerio lleno de necesidades urgentes, oportunidades urgentes, consejos urgentes, quizá peligros urgentes, mi Señor Jesús trató la oración como la prioridad más urgente de todas. Usted quizás se pregunte, ¿qué sabía mi Señor Jesús que nosotros no sabemos? Y es buena pregunta. ¿Cuál era su secreto? ¿Qué conocía él que nosotros debemos de conocer? Es muy sencillo de saber que quizá un poco complicado llevarlo a cabo, pero es posible. Déjeme decirle lo que Jesús sabía. Por encima de todo, Jesús se conocía a sí mismo, pero también conocía al Padre. Lo conocía tanto que quedó registrado en la palabra lo que él decía del Padre. Él decía, el Padre y yo somos uno. ¿Qué tanto conoces a tu esposo, a tu esposa, que puedes decir, hey, somos uno, somos uno? Esas son las dos cosas que Jesús sabía que quizá nosotros no sabemos. Por encima de todo, se conocía a sí mismo. Por encima de todo, conocía al Padre. Sí. Donald McLeod, eh, en su libro La persona de Cristo, página 194, él, él dijo, sin dejar de ser divino, sin dejar a un lado su divinidad, adaptó las cualidades de la naturaleza humana, porque era hombre también, la creación, la finitud, la dependencia, quizás la ignorancia, la mutabilidad, ¿verdad? La encarnación e incluso la mortalidad, ¿verdad? Él sabía que había llegado a esta tierra en forma de ser humano como usted y como yo. Entonces sabía que había en él, pero él no se olvidó de su divinidad, pero nunca la antepuso a su humanidad. Él quería vivir en carne propia lo que tú y yo vivimos en carne propia.
¿sí? Él se conocía a sí mismo. Y mi Señor Jesús oraba porque incluso como hombre perfecto necesitaba al Padre. Y no lo estoy diciendo yo, la palabra no lo dice, la palabra no lo enseña. Él necesitaba sabiduría para tomar decisiones, fortaleza en la tentación, discernimiento para enseñar, alegría en el dolor, fortaleza de alma en una agonía que de otro modo iba a ser insoportable. Estoy hablando de su camino a la cruz. Él necesitaba al Padre y todo lo que acabamos de mencionar, tal y como tú y yo lo necesitamos. Estamos emprendiendo algo que quizá nunca hayamos hecho y quizá nos preocupe, quizá nos quite el sueño, pero debemos de conocernos. Y una de las principales cosas que deben de venir a nuestra mente cuando estamos autoanalizándonos para conocernos a nosotros mismos es lo siguiente: mi Señor me llama hijo, hijo. Mi Señor me llama santo, santo. Mi Señor quiere lo mejor para mí. No lo olvidemos, hermanos. La pregunta es, ¿nos conocemos a nosotros mismos? Como humanos, ¿tenemos todas las necesidades que tenía Jesús? Claro que las tenemos. Pero como somos pecadores, tenemos muchas más, ¿sí? Tenemos mucho más necesidad de arrepentimiento. Tenemos mucho más necesidad de perdón y muchas otras cosas más que Jesús no tenía, ¿verdad? Pero como humano, las necesidades normales, básicas del ser humano también las tuvo, ¿sí? Tuvo vida familiar y usted y yo sabemos que tener vida familiar a veces se torna difícil, ¿sí? Tuvo necesidades físicas, la cual el enemigo trató de explotarlas, ¿verdad? Cuando él estaba en el desierto ayunando. Mas mi Señor usó su sabiduría, usó la palabra, usó el apoyo del Padre para hacer que el enemigo huyera. Porque precisamente a eso había ido al desierto a orar, a comunicarse con el Padre, porque estaba a punto de iniciar su ministerio. Un ministerio de poco más de 3 años que cambió el destino completo de la humanidad. Dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Y el Señor cargó con el pecado de toda la humanidad en sus hombros al momento de padecer la cruz. Sí. Entonces, nos despertamos sabiendo que somos propensos a vagar sin Dios, propensos a decir palabras corruptas, seguir caminos insensatos, quizá perder un tiempo precioso y empezarle a creer las mentiras al diablo. Conozcámonos, hermanos. Recordemos que somos hijos del Todopoderoso. Permitamos que el Señor nos revele su sabiduría, pero antes de todo eso, dediquemos un tiempo de oración ferviente, ya sea un minuto, ya sean 30 minutos, lo que usted disponga en su corazón, ahora sí. Y el Señor no se va a quedar cruzado de brazos. Jesús también conocía a su Padre, ¿verdad? Él lo conocía como el Dios que hace que las estrellas existan con su voz, que, que dispersa naciones y permite plagas, pandemias, ¿sí? Que llena de vida los vientres moribundos, ¿verdad? Y derriba ejércitos enemigos, ¿verdad? Tan numerosos como la arena de la orilla del mar. Él lo conocía como ese Dios que tiene un poder incomparable, sabiduría inigualable, compasión inimaginable, belleza incomparable, pero también un amor inquebrantable, mejor que la vida, ¿sí? Y lo conocía como el Dios cuyo oído siempre está atento, y me lo dice la palabra, ¿sí? Vemos en Mateo 7, aquí lo tengo,
Mateo 7:11, ¿verdad? Usted ha leído ese pasaje, ¿verdad? Donde me dice que Él le da cosas buenas a sus hijos, ¿sí? Si tu hijo pide pan, no le vas a dar una serpiente. Ahí mismo en Mateo 7, más adelante, no, perdón, en el 7, el que le dije ahorita fue Mateo 11, en el 7 al 8, me dice que Él responde a las peticiones, ¿sí? Él abre a los que llaman, me dice pedir y se os dará, toca y se te abrirá, ¿verdad? Mi Señor guía a los que le buscan, ¿sí? Para que lo encuentren. Mateo me sigue diciendo que Él ve todos los lugares y escucha en todo momento. Mi Señor no duerme. En Mateo 6:8 me dice que mi Señor sabe lo que necesitamos, pero también nos sigue amando cuando le hablamos. Y aunque no entendamos su tiempo, ¿sí? Un problema que tenemos los seres humanos, no entendemos el tiempo de Dios, ¿verdad? Pero sí, Lucas 18:7 me dice que Él no se demora mucho en llegar a los suyos. Si lo conocemos, hermanos, como mi Señor Jesús conoce al Padre, ¿qué ocupaciones pueden alejarnos de Él? ¿Y qué urgencia puede hablar más fuerte que su invitación a acercarnos a Él? No sé si a usted le ha tocado citarse con una persona importante, quizá una persona que lo va a ayudar en algo, le va a dar un trabajo, etcétera. Usted hace todo lo posible por estar ahí, ¿sí? Porque sabe y conoce que esa persona va a ser de bendición para usted. No va a haber ninguna ocupación que lo aleje de esa cita. No va a haber urgencia más fuerte que le impida hablar ante esa persona, porque usted sabe y conoce a la persona. Lo mismo si conocemos realmente a Dios, si lo hemos experimentado en nuestras vidas. No va a haber una ocupación que nos aleje de Él. No va a haber prioridades más altas que estar en comunión con Él. No va a haber urgencias que sean obstáculo para poder hablar ante Él, porque Él quiere que nos acerquemos a Él. Hermanos, para terminar, solamente déjeme decirle que, como le dije anteriormente, se ha hablado mucho de la oración, se ha predicado mucho de la oración, la palabra nos dice mucho acerca de la oración. Jesús es un ejemplo de una vida de oración, pero debemos recordar todas las maravillas que se logran con la oración. Estamos en un mundo moderno, ¿sí? Es un mundo que despliega eficiencia por todas partes. Se está convirtiendo en autosuficiente, pero está sin Dios, sin Dios. Pero nosotros sabemos a través de la palabra y quizá en nuestras propias vidas, en algunos de nosotros, de que la oración produce maravillas, logra cambios tremendos, inimaginables en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Por la oración, hermanos, como dice Mateo 14, unos pocos panes, unos pocos peces alimentaron a 5,000. Por la oración, ese personaje bíblico Lázaro fue retraído del mundo de los muertos. Sí, si usted checa el pasaje de Juan, que ya lo leímos hace unos días en nuestra clase del miércoles, acerca de cómo el Señor primero habló con el Padre antes de resucitar a Lázaro. ¿Cuál fue el resultado? Algo maravilloso, le devolvió la vida. Primero oró el Señor. Sí. El dolor se convirtió en un santuario de comunión con Dios para mi Señor Jesús. Mateo 14. Pedro
Su fe no falló precisamente por la oración. Cuando mi Señor Jesús estaba en la cruz, Él dijo una oración corta. Palabras de perdón fluyeron de la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo estoy seguro que el Señor escuchó la oración de Jesús en esos momentos y los que estaban ahí, los que alcanzaron a ser cubiertos con esa oración, el Señor los perdonó porque el Hijo se lo pidió. El mismo Jesús, allá en Mateo 26, le pidió al Padre que pasara de él esa copa. Y la copa de la agonía fue dejada vacía. Después viene esa hermosa oración de Jesús por sus discípulos ahí en Juan 17. Mi Señor Jesús pidiendo por ellos, ¿verdad? Discípulos frágiles y fallidos, pero con la oración fueron protegidos y guardados. Hermano, que me escuchas, Dios quiere que corramos, construyamos y trabajemos en este mundo donde nos ha puesto, sí, aunque no pertenezcamos a Él, pero no quiere que hagamos ninguna de esas cosas sin la oración. Mi Señor Jesús lo sabía. Él tenía un ministerio por completar. Él sabía que primero era la oración. Así que, aunque ocupado, aunque lo buscaron multitudes, aunque muchos más lo necesitaban, aunque estaba agobiado por un mundo incrédulo que reclamaba una responsabilidad urgente, mi Señor Jesús oró. La pregunta que te hago el día de hoy es, ¿lo haremos tú y yo? Cierra sus ojos, por favor. Padre amado, Padre bendito, te damos a ti la honra, te damos la gloria, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este llamado que nos haces, Señor, a la santidad. Sin oración, Padre, no podremos alcanzarla. Y tú deseas, Padre, como dice tu palabra, sed santos como yo soy santo. Ayúdanos, Señor. Pero antes de eso, perdónanos, Padre, por todo ese tiempo que pudimos haber dedicado a la oración para honrarte, para glorificarte, pero también para recibir de tu dirección, de tu sabiduría, de tu protección. Ahora, Padre, que como iglesia estamos enfrascados en esta jornada nueva para nosotros, sabemos que es muy necesario que nos anticipemos a todo lo que viene. Y la mejor manera, Señor, es buscarte, buscándote en oración. Permite, Padre, que cada uno de mis hermanos tenga la sabiduría necesaria para escoger ese tiempo de oración necesario en el día a día. Padre, te pido que bendiga sus graneros. Te pido que abra las ventanas de los cielos en cada hogar, en donde, Padre, se ore constantemente con acción de gracias. Porque lo dice tu palabra, Señor. Nos aferramos a tus promesas a esta hora. Señor, te pido por que tú alejes pobreza, enfermedad, preocupaciones, peleas, chismes, odio, rencores dentro de los hogares de cada uno de tus hijos, Padre, aquí presentes. Bendigo, Padre, el fruto del trabajo de las manos de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tus promesas siguen vigentes. Y gracias, Señor, porque cada mañana nos da la oportunidad de que primeramente nos comuniquemos contigo. Pongamos nuestro día a tus pies y esperemos las maravillas que tú habrás de hacer, tanto en nosotros como en aquellos que nos rodean. Permítenos, Padre, ser esa luz, esa antorcha que ilumine el camino no solo el nuestro, sino de los que nos rodean. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú harás. Acompáñanos esta semana, Padre bendito, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.
Amén, Señor. Amén, Padre amado.